Sean todos bienvenidos. Nos encontramos en un momento histórico donde la inteligencia artificial no solo transforma la forma en que aprendemos e investigamos, sino también nos obliga a replantear el futuro de la educación. Hoy exploraremos temas cruciales que unen a la IA con la educación superior, desde la ética hasta la metodología de la evaluación y desde los mitos hasta la realidad. Nuestro objetivo es brindarles una guía clara y práctica. Así que comencemos con este fascinante recorrido. Cuando hablamos de inteligencia artificial degenerativa en la educación e investigación, nos referimos a herramientas como ChatGPT, que pueden transformar cómo diseñamos clases, investigamos y aprendemos. Pero, ¿por dónde empezar? Primero, identificamos las necesidades como la creación de contenidos, tutoriales o generación de ideas para investigaciones. Bueno, segundo, seleccionamos las herramientas necesarias y adecuadas, considerando plataformas accesibles, confiables y, por último, capacitaciones a docentes y estudiantes para que aprovechen la inteligencia artificial de manera ética y El efectiva. impacto de la inteligencia artificial nos plantea dilemas éticos. Por ejemplo, ¿qué hacemos con los sesgos algorítmicos? ¿Cómo garantizamos la privacidad de los estudiantes? Mi recomendación es esta. Primero fomentemos la transparencia en el uso de herramientas. Expliquemos cómo funcionan y qué datos utilizan. Segundo, adoptemos un enfoque de equidad. La IA debe servir para cerrar brechas educativas, no para ampliarlas. Finalmente, eduquemos sobre ética digital. Fomentemos ciudadanos críticos que entiendan los alcances y las limitaciones de esta tecnología. La inteligencia artificial ha cambiado las reglas del juego. Ahora, habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad son más importantes que memorizar datos. Y esto nos lleva a preguntar si realmente necesitamos una nueva educación. La respuesta en sí, debemos repensar los currículos para poder incluir las competencias digitales y éticas. Además, debemos formar a los docentes para integrar la tecnología de manera efectiva. Solo así podemos prepararnos y preparar a los estudiantes para un futuro incierto lleno de posibilidades. Para quienes desean introducir ChatGPT en sus aulas, aquí una guía de inicio rápido. Primero, identifiquen un caso de un uso específico. Pueden generar ejemplos, responder preguntas frecuentes o incluso analizar textos. Segundo, exploren la configuración y funciones de la herramienta para personalizar según sus necesidades. Muchos compañeros, y no voy a decir nombres para no perjudicar a Conner, utilizan a ChatGPT, ¿cómo diría? Lo educan para que hable como ellos. En fin, así ellos pueden entenderse mejor. Quiero pensar. Tercero, inviten a los estudiantes a colaborar con la IA de manera crítica. No todo lo que les suelta la IA es verdad. Que ellos evalúen tanto sus fortalezas como sus limitaciones. La clave está en verlo como un asistente, no como un reemplazo. La inteligencia artificial pues genera expectativas y temores. Algunos creen que reemplazará a los docentes y otros que resolverá nuestros problemas. La realidad está en un equilibrio. Por un lado, la inteligencia artificial promete personalizar la educación y automatizar tareas repetitivas. Por otro lado, pues plantea amenazas como el desplazamiento laboral o la desinformación. Nuestra tarea es entender estas matices, regulando el uso y promoviendo una adopción responsable. No olvidemos que la inteligencia es una herramienta. El factor humano sigue siendo indispensable. Inteligencia artificial. Una frase que escuchamos por todas partes. Pero, ¿qué significa realmente? En términos simples, la IA son sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprender, razonar o tomar decisiones. Sin embargo, no es mágica ni infalible. Lo importante es conocer sus límites y aplicaciones reales. Solo así podremos integrarlo con sentido crítico
a nuestros conceptos educativos. La inteligencia artificial ofrece oportunidades sin precedentes, como por ejemplo el aprendizaje personalizado, análisis de grandes volúmenes de datos y colaboración global. Sin embargo, también enfrenta desafíos como la desigualdad en el acceso, la necesidad de actualización constante y dilemas éticos. La clave está en abordar estos desafíos con creatividad y compromiso. Solo así podremos aprovechar el gran potencial que tiene esta inteligencia artificial en la educación superior. Para implementar IA en educación, necesitamos evaluar el estadio de preparación de nuestras instituciones. Esto implica analizar factores como infraestructura tecnológica, competencias digitales y disposición al cambio. Proponemos una metodología basada en 3 pasos: diagnóstico inicial, capacitación continua y monitoreo de resultados. Este enfoque garantiza que las instituciones estén listas para integrar la IA de manera efectiva y sostenible, mientras tengan internet. Hoy exploramos el fascinante y desafiante mundo de la inteligencia artificial en la educación. Si bien queda claro algo, es que la inteligencia artificial es una herramienta poderosa, pero requiere de nuestro juicio crítico y creatividad para que sea utilizada de una manera significativa. El futuro no está escrito y ustedes, como futuros educadores, investigadores y estudiantes, son los protagonistas de esta gran información y transformación. Es por ello que el día de hoy tenemos a algunos invitados que nos hablarán acerca sobre estas inteligencias artificiales. Tenemos a los invitados David Jeremy Mesa Asensio, Diego Alessandro Quispe Mamani, María Fernanda Vilches Castillo, Luz Yadira Condori Chambilla, Ever Eli Loyola Urbiola, Marx Lenin Ramos Chambi, Roy Nilton Rodríguez Ibáñez y por último Ana Esther Musaja Apaza. Cada participante tiene 5 minutos mínimo para que puedan expresar acerca sobre estas inteligencias artificiales. Así que sin más que decir, comenzamos. Muy buen día con todos, soy David Mesa, representante del grupo número 1 y les voy a hablar de lo que son las inteligencias artificiales generativas en el aprendizaje. Primero hay que aclarar una cosa: las inteligencias artificiales han existido desde siempre. De hecho, vámonos a pensar un poco. Las inteligencias artificiales, que hoy en día conocemos más que todo como las que son, como dicen, las generativas, no son las únicas. Obviamente existen otras, por ejemplo las que son las que generan imágenes. En el caso de las generativas de texto, su composición varía mucho de la imagen, de las que son imágenes. Por ejemplo, el de texto, su sistema tiene que ver más que todo con un transformador de datos, por así decirlo, preentrenados, ya que directamente su información viene de una base de datos preestablecida, una base de datos ya existente. Sin embargo, las IAs de generación de imágenes tienen un sistema más que todo que se asemeja a lo que es el sistema nervioso humano. De hecho, su sistema se conoce como sistema neuronal artificial. Esto básicamente cumple el rol de, genera imágenes en su respectiva área. Dentro de todo este mundo, como les digo, existen desde siempre. De hecho, la primera versión de ChatGPT, que es una de las inteligencias artificiales generativas de texto más conocidas de todas, su primera versión tan solo constaba de 10 GB de datos. Su base de datos, o sea, de donde saca toda su información, solo constaba de 40 GB. Pero actualmente estamos hablando de que su base de datos se ha incrementado en más de 10 veces su cantidad. De hecho, supera, exactamente no, es un aproximado, pero se estima de que debe superar el 1.000.000 de gigas de almacenamiento. Estamos hablando de que prácticamente la inteligencia artificial ChatGPT tiene todo el internet en su mano. Pero ¿cómo funcionan estos? Realmente la inteligencia artificial lo que hace no es, por así decirlo, no es crear contenido, no es capaz de ser original.
En otras palabras, tú no le puedes plantear un problema que no se ha solucionado hasta ahora en la vida humana y esperar que le dé una solución. No, si no tiene una solución, si no está escrito antes, entonces la inteligencia artificial no puede otorgarte algo original, una solución original. Entonces, esto nos lleva a otro problema más, es que la inteligencia artificial también puede llegar a mentir, por así decirlo, porque como ustedes sabrán, muchas de las páginas web no son, por así decirlo, en su totalidad correctas o directamente muestran información falsa. Esto hace que la inteligencia artificial, al no poder distinguir bien entre información correcta e incorrecta, porque al fin y al cabo es solo la acumulación de datos, puede llegar a dar datos erróneos. De hecho, se ha reportado casos en los que, por ejemplo, a ChatGPT se le ha pedido que otorgue ciertos links, digamos, de tesis, de páginas web, y ha creado links falsos que no llevaban a ningún lado. Entonces esto ha creado un dilema ético y moral, donde la UNESCO busca implementar la inteligencia artificial de manera efectiva, sin alejarse de lo que es su correcto uso, porque al fin y al cabo, como les dije, plantea un problema moral muy grande, en el que los estudiantes lo pueden usar y aprovechar para facilitar su trabajo, sí, pero a la vez depender mucho de esta. Prácticamente no estarían aprendiendo nada, sería un robo de trabajo completo y no se estaría aprendiendo nada de nada. Entonces, lo que busca la UNESCO es su correcto uso. Busca de que esta inteligencia artificial puede especializarse, por ejemplo, para lo que es la educación de estudiantes con, ¿cómo decirlo?, con situaciones especiales. Busque que el análisis de diferentes contenidos sea más simple para los estudiantes y a la vez sea más didáctico. Lo mismo como tal, busque sacar la mejor cara de la inteligencia artificial con el fin de que se pueda implementar de manera correcta. Bueno, interesante participación del primer grupo a cargo del compañero David Mesa, que pues nos habló acerca del tema de la guía para el uso de la IA generativa en la educación e investigación. Pues durante toda su exposición nos ha tratado de explicar de que la IA es muy importante porque puede mejorar tanto el aprendizaje y la investigación, pero también debemos usarla esta con mucha responsabilidad y de una manera adecuada, ¿no? ¿Para qué? Para poder evitar problemas éticos y malos usos más adelante. Ahora con esto quiero dar pase al segundo grupo. En representación está el compañero Diego Quispe, pues que nos va a hablar acerca del tema de la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. Vamos a escucharlo. Bien, ahora hablando un poco acerca de lo que es ética e inteligencia artificial. La UNESCO ha mencionado que respecto a la ética en el uso de las inteligencias artificiales, hay cierto tipo de brechas o limitaciones. Y es que, si es que hablamos de ética, bueno, se refiere a aquello que es lo correcto, ¿no? Aquello que se considera correcto. Mm, se- en el caso de las inteligencias artificiales, lo que busca la UNESCO es, además de proteger lo que se conoce como patrimonio cultural, es también proteger lo que se conoce como patrimonio intelectual, que este último es, pues, la propiedad intelectual de la humanidad, ¿no? También se busca proteger lo que vienen a ser los derechos de autor, de cierta manera. El hecho de usar información que se saca de inteligencia artificial muchas veces no se suele citar a las personas que brindan la información, ¿no? A las fuentes de las que saca información, como el caso de la famosa inteligencia artificial conocida como ChatGPT, que por lo general, si se le pide algunas fuentes, el detalle también está en que puede brindar fuentes mm, que carecen de carácter fidedigno, ¿no? O de carácter primordial. Son fuentes que no son de primera mano y muchas veces esa información que se extrae es información falsa. Entonces también UNESCO promueve, ¿no? En este caso a los países a hacer uso de medidas, sobre todo legales, menciona sobre todo medidas legales, medidas que además, más que limitar, regularizar el uso de las inteligencias artificiales. Si bien las herramientas digitales han creado para poder ayudar al ser humano,
sobre todo en la tecnología, en la educación, ¿no? Así como en otros campos de la ciencia, también debe haber un tipo de medida respecto a su uso. Eh, por eso es que la UNESCO ha propuesto que cada estado establezca leyes respecto al uso de las inteligencias artificiales, pero también eso depende mucho de la constitución que rige o el sistema que rige dentro de ese país, ¿no? Dentro de ese sistema. Y es algo muy importante tomar en cuenta, porque en el caso de la educación, los docentes deben hacer un uso adecuado de las inteligencias artificiales. Y si bien muchos docentes no hacen uso de las inteligencias artificiales, se nota que, o se ve más que todo, que son los mismos estudiantes o los alumnos quienes hacen uso de las inteligencias artificiales y en muchos casos, bueno, la mayoría de estos hacen un mal uso de las inteligencias artificiales, ya sea infringiendo normas como justamente los derechos de autor, que en muchos casos la información que se saca de estas herramientas no es citada y no se le da el crédito pertinente, ¿no? a, a quien ha redactado esa información. También está el hecho de que esta información puede ser falsa, y ahí surge un dilema, ¿no? Si se supone que la inteligencia artificial de generación de texto, que es lo que se usa normalmente, sirve para mm, ayudar a la humanidad, o bueno, más que todo se ve que parece que ayuda más a los campos de la ciencia, sobre todo en la educación. Se supone que sirve para brindar información y para obtener información de mejor calidad, ¿no? El detalle está en que cuando se extrae información, muchas veces es falsa. Entonces, es que surge este dilema, ¿no? De hecho, si nos vamos a preguntar a un médico obviamente del campo de la salud, ¿no? Eh, ¿qué, qué haría usted si es que su paciente es muy, muy, muy católico, es un católico aférrimo, de verdad? ¿Qué haría usted si es que su paciente necesita una transfusión de sangre, pero su paciente no quiere aceptar la transfusión de sangre? Entonces, el doctor diría, bueno, el médico diría, bueno, se respeta la decisión del paciente, ¿no? Si no quiere una transfusión de sangre, mm, es por ética, no se le puede obligar a recibir la transfusión de sangre. Pero, por otro lado, su ética profesional también le dice que debe atender al paciente, debe ayudarlo, porque para eso es médico, ¿no? Porque lo que busca o lo que debe buscar en teoría es ayudar al paciente. Entonces, un tipo de dilema así surge también en el caso de las inteligencias artificiales. Y bueno, si es que tan útiles son hoy en día, ¿por qué hacer un mal uso en todo caso? ¿Y por qué no asegurarse de que la información que se saca de ahí es verídica o no? Ese sería un punto respecto a la ética en el uso de las inteligencias artificiales. Bueno, agradecer al compañero Diego por su excelente participación en el tema expuesto, ¿no? Y claro, este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque la ética en la inteligencia artificial, pues, es un tema fundamental porque, pues, se refieren a las distintas normas y reglas que se deben seguir para un buen desarrollo de las tecnologías de la IA. ¿Por qué? Porque esas deben ser tanto justas, equitativas y deben respetar tanto a los derechos humanos. Ahora con esto damos paso al grupo número 3. En la presente exposición vamos a hablar sobre la inteligencia artificial. En primer lugar, ¿qué es la inteligencia artificial? Es un sistema que copia las funciones del ser humano. Y digo copia porque hasta ahora ninguna inteligencia artificial ha logrado con total exactitud tener las funciones de un ser humano. Ahora bien, ¿en qué consiste la inteligencia artificial? La inteligencia artificial consiste en almacenar datos y a raíz de esos datos y genera algoritmos. A raíz de esos datos, las personas que ingresan a cualquier inteligencia artificial, ya sea como ChatGPT, Gemini u otras de ellas, pueden lograr resolver sus preguntas, obviamente con la exactitud de los datos almacenados. Si bien esos datos almacenados son de millones de personas, la inteligencia artificial no simplemente puede tener eso, ya que algunos, por ejemplo, generan dibujos, generan frases, generan música también, o pueden imitar la voz de las personas. Ahora bien,
Conociendo qué es la inteligencia artificial, vamos a ver cuáles son sus riesgos de la inteligencia artificial o lo que genera la inteligencia artificial. Ahora bien, el primero puede ser la discriminación, ya que, por ejemplo, les pongo un caso. En Estados Unidos hubo un dispensador que funcionaba con inteligencia artificial, un dispensador de jabón, pero solamente se ponía jabón en las personas de tez clara. En cambio, en las personas de tez morena no se podía generar eso. Entonces hubo una incomodidad grande porque descubrieron que era a raíz de su tono de piel, no simplemente por fallas técnicas. En ese caso, ¿qué estuvo mal? ¿Por qué no fue eso? Como en un principio les dije, la inteligencia artificial almacena datos. En los datos, tal vez, o bueno, antiguamente se creía que las personas de tez morena eran un poco sucias. Entonces, varios datos relacionados a eso dieron lugar a que ahora esa inteligencia artificial o ese mecanismo solo pueda darle jabón a las personas de tez clara. Ahora bien, otro problema que se ve es en la educación, ya que si bien facilita mucho la inteligencia artificial en la educación, ya que puede, por ejemplo, a las personas con habilidades especiales generar una educación más personalizada, ya que al almacenar los datos de esas personas generan aspectos educativos que puedan ser acorde a su manera o a su rapidez de enseñanza y de aprendizaje. Ahora bien, también hay sus contras. En la inteligencia artificial, si bien genera una rápida solución a las preguntas que se les da, también limita la creatividad de las personas, y en este caso de los niños, ya que simplemente al tener un teléfono a la mano o una laptop a la mano, puede generar que el niño no tome ese aspecto crítico que se necesita en su formación académica. Ahora bien, para finalizar esto, ahora una pregunta. ¿La inteligencia artificial puede hacerlo todo? Esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Y pareciera que sí, pero en realidad no, ya que, como lo volví a repetir en un inicio, la inteligencia artificial copia las funciones del ser humano, pero no es un ser humano, no tiene esa autonomía del ser humano. Entonces, ¿por qué la inteligencia artificial ahora se ha vuelto tan conocida? Y es por eso, es por su rapidez y su inmediatez de poder adquirirla, ya que puede estar en un teléfono móvil y al alcance de la mano. Ahora bien, poniendo otra vez en el caso de la educación, para nosotros como futuros docentes, tener un correcto aprendizaje y enseñanza de la inteligencia artificial, debemos ser unos ciudadanos cibernéticos. ¿Qué quiero decir con esto? Ser un ciudadano cibernético es comprender las dificultades y los peligros que hay en la red, y también incluir a los alumnos. Si bien está mal prohibir las cosas, o bueno, en este caso la inteligencia, su correcto uso debe ser limitado y guiado por el docente. Por eso nosotros debemos prepararnos y capacitarnos con todas las nuevas inteligencias artificiales que están viniendo ahora. Gracias. Tal como diría el investigador Eliezer Yudkowsky, el mayor peligro de la inteligencia artificial es que muchas personas concluyen demasiado pronto que la entienden. Pudimos haber escuchado algunas ventajas y algunas desventajas que implica hacer el uso de la inteligencia artificial. Es por eso que agradecemos a María Fernanda Vilches Castillo por habernos enriquecido con este tema muy interesante. Y obviamente invitamos a todo el público a que se siga informando. Sin nada más que decir, damos el pase a Luz Yadira Condori Chambilla, quien nos va a presentar el tema ChatGPT e inteligencia artificial en la educación superior. Guía de inicio rápido. Adelante. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Luz Condori Chambilla y en esta oportunidad les voy a exponer el tema designado para mi grupo, que es ChatGPT. ¿Qué podemos decir de esta IA? Pues comenzando con el concepto, ChatGPT es un modelo de lenguaje que permite que las personas puedan interactuar con una computadora de una forma más natural y más conversacional. También es importante aclarar de que esta IA utiliza el procesamiento del lenguaje natural para así poder aprender de todos los datos que están en Internet y de esta manera darnos respuestas basadas en inteligencia artificial a las interrogantes que nosotros le planteamos. ¿Qué consideraciones? Por lo cual la respuesta que nos brinda siempre va a ser un poco más genérica.
y la otra es de que es fácil acceso y manejo. Ahora, ¿qué otras consideraciones importantes podemos tener? Bueno, todos sabemos ya cómo ingresar, debido a que ya usamos mucho la guía, sabemos cómo acceder, ¿no? Entonces, el problema estaría con respecto a las interrogantes que nosotros planteamos. Si bien es cierto, ChatGPT da respuesta a todas las preguntas que tenemos, pero a veces no nos da las respuestas que nosotros deseamos. Entonces, 3 palabras que puedes usar para que ChatGPT responda a tus interrogantes de la manera que tú quieres es, por ejemplo, dime cómo funciona. Y esto va indicado a indicarle a ChatGPT cómo quieres que te responda. Por ejemplo, si quieres saber sobre el ciclo del agua, no basta con que digas qué es el ciclo del agua, sino que solicites también, por ejemplo, explícame el proceso del ciclo del agua. Entonces, ya siendo más específicos, podemos obtener la respuesta que estamos buscando. Otro vendría a ser el compórtate como. Y esto va más relacionado con hacer de que ChatGPT asuma un rol en específico y a través de pueda responder a las interrogantes que tú estás planteando. Y por último tenemos el escribe un ensayo en 4 párrafos. Y esto más que todo relacionado con el hecho de que debes de explicarle a ChatGPT la estructura que debe de seguir y qué estructura quieres tú que te brinde al momento de darte el texto. En el caso de trabajos o artículos con respecto a tareas, puedes solicitarle a ChatGPT la información, pero estructurando y ofreciéndole subtemas, como por ejemplo, necesito que me hagas un ensayo de X tema y que abordes la importancia, los objetivos, que abordes factores, que abordes impacto, consecuencias, entre otras cosas, ¿no? Ahora, ¿cuándo es seguro ChatGPT? Bueno, considerando de que estamos, bueno, en el contexto en el que estamos, somos universitarios, necesitamos información 100% verídica, pues ChatGPT para nosotros no es del todo seguro, a menos de que tengamos capacidad de análisis y podamos comprender y deducir si la información que nos está botando es buena o no es buena. Y para eso es necesario que todos tengamos una base sobre los temas que estamos preguntando, tengamos conocimientos generales, para que de esta manera podamos usar el pensamiento crítico y decidir de si la información nos va a ser útil o no nos va a ser útil. Ahora vamos a hablar sobre las aplicaciones de ChatGPT en la educación superior. En primer lugar, tenemos de que la UNESCO pues, ha creado un cuadro de las múltiples facetas en las que puede ayudar ChatGPT. En primer lugar, tenemos la enseñanza y el aprendizaje. Según este cuadro, se nos dice que ChatGPT puede ayudar a hacer una guía complementaria. Y esto va más relacionado con el hecho de que el docente puede utilizar la información que le brinda ChatGPT para poder complementar y poder volver sus clases mucho más experimentales, mucho más dinámicas. Y también es bueno funciona como un explorador para que los estudiantes puedan llegar a casa y en base a los conocimientos previos que ya tienen buscar más información y de esta manera complementar ya el tema que están avanzando. De esta manera pues obtener mucho más conocimientos, reforzar sus conocimientos. Y tenemos también el evaluador dinámico. Y más que todo, esto es una conversación que tú estableces con la IA y que en donde pues te van a decir, te van a hacer preguntas, ¿no? Sobre el determinado tema que tú quieres aprender y de esta manera vas a saber si el nivel en el que estás es bueno, es malo o qué te falta por implementar. Ahora, también es bueno en el área de la administración. ¿Y esto por qué? Porque la IA te va a ayudar a mejorar esos procesos que se realizan y que son lentos a veces, pero esta vez van a ser de una manera más eficaz. Después tenemos la participación de la comunidad. Y es que ChatGPT te puede ayudar a crear ideas mucho más innovadoras, más creativas, para poder realizar proyectos y poder intervenir en la comunidad.
en la investigación, ChatGPT también puede ser de muy buena ayuda, un excelente complementario, porque te puede ayudar a abordar las problemáticas de la mejor manera posible y establecerlas con un léxico mucho más culto, mucho más de calidad. También ayuda en el hecho de que te va a ayudar a acceder a información que nunca antes hubieses podido pensar en acceder. Y la barrera del idioma pues ya no vendría a tener gran intervención ahí, porque ChatGPT te puede llegar a traducir todo tipo de fuente y tú puedes utilizarla para respaldar tu hipótesis o tu problemática. Ahora, ¿qué retos afrontamos al usar esta IA? En primer lugar, tenemos la integridad académica, y esto va más relacionado con, por ejemplo, el porcentaje de plagio que supera el más del 50% en muchos de los trabajos de los estudiantes de esta era, ¿no? Y esto debido a que muchas personas prefieren darle la oportunidad a la IA de poder hacer el trabajo que ellos deberían de hacer. Después tenemos el sesgo cognitivo, que como ya lo expliqué antes, es básicamente de que ChatGPT no siempre te bota las respuestas correctas. Y después tenemos la protección de datos. En abril de 2023, Italia fue el primer país en prohibir el uso de ChatGPT. Y eso debido a que no hay una base legal que pues permita o explique del por qué ChatGPT está recolectando datos de las personas. Y después tenemos la comercialización. Como sabemos, ChatGPT es una IA lanzada por una empresa privada, OpenAI, y si bien se realizó el compromiso de que el aplicativo, la IA, iba a permanecer gratuita por mucho tiempo, pues somos conscientes que las personas que pagan tienen mejores beneficios. Entonces la brecha que se está creando entre ambos lados es más o menos pues un poco grande. Con eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Y así fue la participación de nuestra compañera Luz, quien nos habló sobre un tema muy interesante, o bueno, algo que es muy utilizado por los estudiantes hoy en día. A continuación, en el grupo 5, nos hablará sobre la inteligencia artificial, promesas y amenazas que conlleva esto. Para lo cual, nuestro participante será el compañero Ever Loyola Urbiola, quien nos hablará más detalladamente acerca de este tema, que es muy controversial, las promesas y las amenazas que conlleva la inteligencia artificial. Demos el pase a nuestro compañero Ever Loyola. Compañeros y profesor, hoy hablaremos de la inteligencia artificial, tanto de sus promesas como sus amenazas. Pues esta ha sido una de las tecnologías más revolucionarias de nuestra época, pues desde su creación en 1956 en Dartmouth College, pues ha pasado por una revolución impresionante. En principio, pues hubo mucho entusiasmo por lo que podría lograr, pero las limitaciones técnicas de las primeras décadas pues llevaron a que muchos se desilusionaran. Sin embargo, hoy en día, gracias a avances como el deep learning, es decir, el aprendizaje profundo, o el uso masivo de datos, o más bien dicho técnicamente mercadodatos, pues han permitido que la IA regrese con fuerza y esta vez ha transformado áreas tan diversas como la medicina, el transporte, las comunicaciones o incluso la educación. Claro que aunque tiene un impacto positivo y claro resolver problemas complejos, también trae consigo desafíos importantes. Por ejemplo, hay mucha preocupación en la sociedad sobre la automatización de empleos, y eso provoca que muchas personas teman perder sus trabajos a causa de las máquinas. Además, si los algoritmos no se diseñan correctamente, pueden perpetuar sesgos y discriminación que ya existen en la sociedad. Esto es llamado sesgos algorítmicos. Otro tema que no podemos ignorar es el de la privacidad, pues sabemos que la cantidad de datos que se recopilan hoy en día puede poner en riesgo nuestra información personal si no se manejan con cuidado. Así que, dicho esto, no creo que las máquinas sean una amenaza existencial para los humanos. Al fin y al cabo no tienen conciencia, ni siquiera moral, pues solo funcionan dentro de los parámetros que limitan sus capacidades, y los cuales fijamos nosotros. Y pues algo que me parece crucial es que debemos tener un debate global sobre los aspectos éticos de la IA, pues no se trata solo de cómo está cambiando el trabajo o la economía, pues también nos obliga a preguntarnos cosas más profundas, por ejemplo, sobre qué significa ser humano, y si las máquinas pueden imitar nuestra forma de pensar o de actuar, y qué nos hace diferentes a ellas. Esas son preguntas que van más allá de la tecnología, y necesitamos involucrar no solo a expertos y legisladores,
sino también a la sociedad en general para encontrar respuestas. Por otro lado, la IA también nos ofrece oportunidades increíbles, pues la medicina, por ejemplo, ya se están logrando diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados. En la educación, otro sector importante, pues la tecnología está permitiendo que cada estudiante aprenda a su propio ritmo y según sus necesidades, es decir, que permite personalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero para que podamos aprovechar al máximo esas ventajas, necesitamos obviamente regulaciones claras que aseguren que la IA se use de forma justa y responsable, respetando los derechos de las personas. Así que creo que organismos como la UNESCO pues tienen un papel clave en este proceso. Así pues pueden promover principios éticos en el desarrollo de la IA, lo cual será esencial para evitar que esa tecnología aumente las desigualdades existentes. Asimismo, es importante garantizar que todos tengan acceso a ella y fomentar la educación en temas de ética tecnológica. Así que en resumen, creo que la IA tiene un potencial enorme para transformar nuestras vidas, y de por sí ya lo está haciendo en la actualidad, pero sin impacto, pues obviamente dependerá de nuestra capacidad para guiar su desarrollo con responsabilidad y obviamente una visión a largo plazo. Y es así que nuestro compañero Ever nos habló sobre las promesas y amenazas de la inteligencia artificial. Sin embargo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Para esto, nuestro compañero Max Lenin Chambi, integrante del Grupo 6, nos hablará acerca más de este tema para que podamos comprender mejor más de qué consiste o de qué se habla cuando mencionamos inteligencia artificial. Con el tema 6, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Bien, cuando se habla de inteligencia artificial, lo primero que se puede pensar es simplemente un sistema que se encarga de emular el comportamiento del ser humano. Y sí, está correcto, pero es algo más avanzado que eso. Ahí están sus definiciones, están los tipos de inteligencia artificial, o de qué está hecha una y cuáles son sus limitaciones. Porque hasta hace al menos unos años el tema de las inteligencias artificiales era algo solo reservado para los amantes de la ciencia ficción. Si me lo preguntaban hace algunos años, mi máximo referente era Skynet. Pero por su creciente popularidad, o al menos un estudiante de grado superior ya sabe de la existencia de estas. Bueno, algunos creen que sí se ha podido recrear artificialmente inteligencia a nivel humano, pero otros más cautos creen que todavía está muy lejos de ser considerados inteligentes. Inteligentes en el sentido humano, claro está. Bueno, ahora, ¿cuál es su definición? Puedo decir que simplemente es un campo científico dentro del área de las ciencias de la computación. Pero decirle solo un campo científico dentro de un área es algo muy general o tal vez muy vago. Por eso voy a darles otra definición, que es las inteligencias artificiales son un sistema digital que se encargan de procesar la información de su entorno para actuar sobre él con cierto grado de autonomía y con el fin de cumplir un objetivo en específico. El objetivo que le damos nosotros o el objetivo con el que ya está creado. Bien, ¿cuáles son sus tipos? Está la inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial débil se encarga de cumplir objetivos concretos, un objetivo en específico. Por ejemplo, hay sistemas basados en IA que se encargan de jugar ajedrez, los reconocidos botsitos. O también en el juego Left 4 Dead está el director que se encarga de aumentar y bajar la dificultad del juego en base a cómo estás jugando. Pero si le pides a estas inteligencias artificiales que creen una poesía para tu musa o que den instrucciones de cómo conducir un vehículo, no lo van a hacer porque no tienen las herramientas para hacer esto y tampoco pueden añadir más funciones porque su objetivo ya está preestablecido. Bien, ahora las inteligencias artificiales fuertes o también llamadas generales. Estas sí buscan más imitar la inteligencia humana con el razonamiento, la creatividad sobre todo y la autoconciencia. Ellos ya saben que son máquinas. Por ejemplo, le puedo pedir que me cree una lista de las mejores comidas en base a un país o una receta para hacer un pastel decorativo y puede mandarme distintas recetas para hacer los decorativos. Pero no va a poder, digamos, conducir un vehículo porque no tiene las herramientas para hacer esto.
Y bueno, lo que puedo concluir de estas dos es que básicamente las dos tienen como máximo referente de inteligencia el ser humano. Es su cúspide de inteligencia. Ahora, ¿de qué está hecho? La inteligencia artificial está hecho principalmente de datos y fuentes. Trabaja a partir de datos crudos. ¿A qué me refiero con esto? Con números, con textos o imágenes. Y con esto lo procesa y estructura una nueva información en base al objetivo que tenga. Digamos, le puede enviar una imagen a una IA, pero ¿cómo va a reconocer qué hay en la imagen si solo es un conjunto de píxeles? Porque va a detectar los patrones de esta imagen. La imagen que le envíe, digamos, pudo ser un gato. Si tiene los patrones de un gato, pues lo va a identificar y va a poder reconocerlo. Está la IA basada en datos y conocimiento. La IA basada en datos trabaja con grandes volúmenes de datos, también llamado la Big Data, y el aprendizaje automático. Por ejemplo, los sistemas de recomendación en Netflix se encargan de recomendarme películas en base a mis gustos, en base a lo que yo ya he visto. Digamos, si he visto puras películas de terror, en Netflix me recomiendan películas de un género muy parecido o las películas de terror que todavía no he visto. Ahora las inteligencias artificiales basadas en conocimiento. Estas ya trabajan con más conceptos, se diría que son más avanzadas. Digamos, una IA con un sistema médico puede trabajar en base a los conceptos, en base a los síntomas de pacientes que haya escribido el doctor y puede recetar un tratamiento. Ahora, ¿cuáles son sus limitaciones? Bueno, solo algunas porque se me va el tiempo. Digamos en que las IAs son tan buenas en base a la información que les des. Si le das un uso mediocre o malo, la respuesta de la IA va a ser muy básica o tal vez muy general. Depende de los prompts que se use, o bueno, que use el usuario en este caso. Otro problema es los sesgos y desinformación de la IA, que cuando tal vez tú le pides mucho, llega un momento en que la IA llega a crear información, y esta información evidentemente es falsa, que si tú no la detectas y no se la dices, la IA nunca se va a dar cuenta de que está mal. Otro problema ya un poco algo extravagante es las supersticiones que se tiene con esta, ¿no? Por la creencia de que no guardan la privacidad o de que algún día se van a revelar como Skynet o el basilisco de Rocco, etc. Y con eso daría fin al tema número 6. Muchas gracias, Marx. Ahora Roy Ibáñez nos va a presentar el tema Oportunidades y desafíos de la era de la inteligencia artificial en la educación superior. Bien, te damos el pase, Roy. La inteligencia artificial. Primero vamos a comenzar con una pequeña introducción de lo que consiste la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial no surge en nuestra generación, ya lleva años estando presente en nuestras épocas. Asimismo, la inteligencia artificial se divide en dos tipos. Tenemos la inteligencia generativa débil y la inteligencia generativa fuerte. Ambos son diferentes entre sí. Por ejemplo, la inteligencia generativa débil se enfoca en una sola función específica, mientras que la inteligencia generativa fuerte se enfoca en una gran cantidad de funciones. Lo que quiere decir es que nos permite crear textos, nos permite crear imágenes, nos permite crear presentaciones, eslogans, entre otras funciones que nos puede brindar la inteligencia generativa fuerte. Asimismo, también presenta niveles de profundidad. Así como un iceberg, la inteligencia artificial también presenta niveles de profundidad a los cuales se puede llegar si es que se investiga sobre ella. Por ejemplo, la más conocida es la inteligencia generativa fuerte y débil. No obstante, si nosotros nos adentramos más en este campo de inteligencia artificial, podemos llegar a conocer el Machine Learning, el aprendizaje automático. Y si queremos investigar aún más sobre inteligencia artificial, podemos llegar al Deep Learning, un término un poco desconocido, que viene a ser el aprendizaje profundo. Este quiere decir que va a emular el mismo funcionamiento del cerebro, es decir, las mismas conexiones sinápticas, pero en una inteligencia artificial. Asimismo, también tenemos una gran cantidad de oportunidades y desafíos que se pueden plantear en base al uso ético y responsable de esta inteligencia artificial. Por ejemplo, a menudo se dice que la inteligencia artificial también se está usando de manera incorrecta.
Por ejemplo, el deepfake, que básicamente quiere decir que se utilice el aprendizaje profundo, es el deep learning, de manera negativa, puesto que muchas personas están utilizando la inteligencia artificial para poder crear imágenes tan realistas que sean difíciles de poder diferenciar de una imagen que verdaderamente es real. Esto provoca una gran confusión y también da un cierto miedo o terror de lo que podría pasar en el futuro si es que la inteligencia artificial se utiliza de manera correcta. Pero no hay que asustarnos, nosotros aún tenemos el control de la inteligencia artificial. No obstante, es importante ponerle un alto en lo que tiene que ser el uso ético y responsable de esta inteligencia artificial. Por ejemplo, se ha lanzado una normativa que restringe a la IA en lo que tiene que ser con la gestión de organizaciones. La normativa ISO 42001 nos dice que las organizaciones deben usar de manera ética y responsable la inteligencia artificial. Esta sería la primera normativa planteada para la inteligencia artificial. Por otro lado, en el libro de la UNESCO sobre los desafíos y oportunidades en la era de la inteligencia artificial en educación superior, plantea ciertos desafíos u oportunidades que se deben informar y comprender, así como buscar soluciones ante este problema. Por ejemplo, las principales oportunidades que nos puede brindar es que puede suprimir la gran cantidad de datos que se puede encontrar en Google. Por ejemplo, si nosotros utilizamos la inteligencia artificial, sea ChatGPT, sea Claude, sea Perplexity, sea YouCom, sea Gemini, entre otras, esta inteligencia artificial puede suprimir la gran cantidad de datos que se puede encontrar en un navegador común como Google en solo unos pocos datos que hasta pueden ser académicos. Pero todo esto depende del prompt. Podemos pedirle a ChatGPT que actúe como un ingeniero de prompt que optimice y evalúe el prompt y que nos brinde recomendaciones para crear un mejor prompt. Esto podría ser muy importante para aprovechar todos los beneficios de la inteligencia artificial. No obstante, también debemos tener importancia en que nosotros somos los actores de ese trabajo. Asimismo, también otra oportunidad que nos puede brindar la inteligencia artificial es que también nos puede servir como un método de inspiración y de ejemplo para poder crear o gestionar proyectos. Por otro lado, también podemos recurrir a los chatbots. Por ejemplo, ChatGPT tiene un chatbot en el cual nos permite consultar las 24 horas del día sobre las preguntas que nosotros tengamos para ChatGPT. Es decir, podemos tener podemos utilizar la inteligencia artificial para poder atender a nuestras dudas. No obstante, también existen ciertos desafíos que se deben resolver lo más antes posible. Por ejemplo, la desigualdad o brecha de género. Por ejemplo, cuando se empezó a utilizar la inteligencia artificial llamada BART, que ahora se llama Gemini, presentó muchos problemas en su uso. Algunos decían que esta inteligencia artificial era un poco discriminatoria y a veces era muy interpretativa, puesto que cometía ciertos errores en su codificación. Entonces, esta inteligencia artificial también tenía ciertos problemas. Por otro lado, también existe un desafío que se debe resolver en base al medio ambiente. Se dice que la inteligencia artificial está consumiendo mucha energía. Entonces, este es otro desafío que se debe tomar en cuenta cuando se utiliza la inteligencia artificial. Por último, también tenemos la interpretación subjetiva, que quiere decir que, como por ejemplo, ChatGPT a menudo va a interpretar de manera subjetiva la información que recolecte de acuerdo a su base de datos, lo cual quiere decir que no va a ser del todo verídica y confiable. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta que cuando usemos inteligencia artificial, probablemente la información que nos va a lanzar va a ser subjetiva. Entonces, depende de nosotros evaluar la información que nos da y tomarla en cuenta. Por último, quiero decir que la inteligencia artificial no debe usarse como un medio que haga nuestros trabajos, sino debe usarse como un medio de inspiración que nos sirva de ejemplo para poder nosotros utilizar todas nuestras capacidades mentales para poder crear trabajos. Entonces, la inteligencia artificial, más que una persona, es un complemento, una herramienta. Muchas gracias, compañero Roy, por tu participación y también por darnos a conocer más sobre la inteligencia artificial, tanto sus beneficios como también sus causas y efectos, tanto positivos como negativos. Ahora, a continuación, la compañera Ana Musaja nos va a explicar más profundamente sobre las metodologías de evaluación de estadio. Muy buenos días, mi nombre es Ana Musaja Paza y el día de hoy les voy a presentar la metodología de evaluación del estadio, una recomendación ética sobre la inteligencia artificial.
Pero antes de empezar a darles la definición de qué es lo que significa esta metodología, primero quisiera darles una contextualización, pues hemos entrado en una era oficialmente de la inteligencia artificial y en donde el mundo ha estado cambiando constantemente con la creación de las distintas inteligencias artificiales que hoy en día contamos de libre acceso, como lo son ChatGPT, Mónica, @Meta. Entonces son inteligencias artificiales que sí tienen el objetivo de hacer nuestra vida más fácil, fluida, pero a la vez nos da un punto límite y quiebre en donde nos cuestionamos en cómo debemos utilizar estas inteligencias artificiales. Por su forma actual, la inteligencia artificial puede reproducir, ampliar muchos de los desafíos sociales en los cuales ahora enfrentamos, puesto que la inteligencia artificial no solo está abarcado en la tecnología como lo son los celulares, sino también abarca aspectos y áreas económicos, sociales, políticos y de educación. Ahora, esta es la razón por la que la UNESCO desarrolló la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, en donde 193 países, de los cuales están involucrados en UNESCO, tienen el objetivo de moldear el desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial. ¿Bajo qué? Bajo marcos de gobernanza efectivos basados en valores éticos y morales de los seres humanos. Ahora, esta recomendación también busca garantizar que la inteligencia artificial ofrezca resultados justos, sostenibles e inclusivos. Como bien sabemos, el uso de la tecnología no es de igual manera en todos los sectores del Perú, por lo cual se busca que gran parte de las naciones o de los países se involucren con la tecnología, pero de una manera adecuada. Ahora también, con ayuda de áreas políticas específicas, se crearon esas recomendaciones para los gobiernos, bajo la creencia que la autorregulación, que hasta ahora ha sido la primera norma, es insuficiente. Entonces se necesita que el Estado sea capaz de proteger el derecho del mundo digital. Es lo que ahora lo llamamos el mundo digital, la nueva era digital. Necesitamos también que las naciones busquen desarrolladores tanto en el sector público como en el privado, en donde se rindan cuentas para poner a las personas en el centro y que estas personas también sean capaces de enterarse de los aspectos en donde se va a utilizar quizá su privacidad para la inteligencia artificial. Ahora, tampoco no se involucra ganancias o consideraciones geopolíticas. Como ya les mencioné anteriormente, uno de los factores en el cual enfoca la UNESCO es el enfoque político. Ahora, en donde se reconoce que los países se encuentran en diferentes grados de etapas de desarrollo de la inteligencia artificial, por lo que se está brindando un apoyo político específico para los diferentes países de acuerdo a sus regulaciones. A pesar de la fuerte acción regulatoria en algunas regiones, los rebustes institucionales y las capacidades de los gobiernos diversifican diferentemente en estas acciones o propuestas que recomienda la UNESCO. ¿Esto qué quiere decir? Si bien es cierto, si tú ingresas a la página del gobierno del Perú y colocas, ¿no? Metodología de evaluación del estadio Perú, te va a aparecer solo una pequeña definición de qué es lo que significa esta metodología y más no cómo se está aplicando en tu país y qué normativas hay para regular esta metodología. Es decir, que el Perú no aplica esta metodología. Ahora, la Secretaría de la UNESCO diseña esta herramienta con el apoyo de un grupo de expertos de alto nivel, regionalmente equilibrado y transdisciplinado, asegurando que se van a basar en grandes perspectivas. Es decir, en todos los grados que tienen los diferentes países de acuerdo a la utilización de la inteligencia artificial. Ahora, el objetivo de esta metodología nos lleva a un informe. Es decir, realizar una evaluación de preparación que va a conducir a la elaboración de un informe nacional y una hoja de ruta específica en colaboración con los países involucrados y los expertos de la UNESCO.
con el fin de sugerir los mejores caminos a seguir y guiar al país, especialmente al gobierno, en el desarrollo de sus capacidades, con el de sugerir caminos por el bien y guiar a cada país a su desarrollo económico, social y político, y por ende tecnológico. Esto es lo que busca la UNESCO con esta metodología de recomendación del estadio. Gracias. Muchas gracias, compañera Ana Musaja, por tu participación y sobre todo por brindarnos más información sobre la utilización de las inteligencias artificiales en los países y cómo estos se van adaptando a la evolución de la inteligencia artificial. Muy buenas tardes con todos los espectadores que han llegado hasta este punto de la transmisión. Realmente los felicito y se lo agradecemos bastante, mi equipo y yo. Bueno, pienso que esta tarde ha sido bastante interesante, puesto que hemos tratado el tema de la inteligencia artificial desde diferentes puntos de vista. Hubo debates, comentarios, opiniones, realmente bastante interesantes. No olvidemos también el tema de la ética y moral y cómo utilizar la inteligencia artificial sobre esto, ¿no? Tampoco tenemos que olvidar a los estudiantes. Cómo utilizar la inteligencia artificial sin que les afecte a ellos realmente, a su educación. No olvidemos que los estudiantes son el futuro de nuestro país. Me gustaría destacar las interesantes reflexiones sobre el uso de ChatGPT en la educación superior y la oportunidad que ofrece la IA para la investigación. También me ha llamado la atención la discusión sobre la necesidad de una metodología para evaluar el estado de preparación de las instituciones educativas para la era de la IA. Quiero agradecer a todos por su interés en este foro. No duden en dejar sus preguntas en la sección de comentarios de esta transmisión. Agradezco también a los ponentes por compartir su experiencia y conocimientos con nosotros. También, y por supuesto, agradezco a la organización por hacer posible este evento. La inteligencia artificial es una herramienta poderosa que puede transformar la educación y la investigación. Es crucial que continuemos explorando su potencial y trabajando juntos para crear un futuro donde la IA se utilice de una manera ética y responsable. Les invito a todos a seguir investigando, a compartir sus ideas y a participar en la construcción de un futuro educativo basado en la innovación y la colaboración. Espero que este foro haya sido un espacio de aprendizaje y de reflexión para todos. Gracias por su tiempo y por su participación. Hasta la próxima.